Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30. Estamos en nuestro portal digital también, libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, el mismo nombre de nuestro programa, por Facebook, en donde estamos, por X o X, arroba en donde estamos, Instagram y Threads, están logueados los dos, en donde estamos, Uru, y nuestro YouTube, mira en dónde estamos. Te suscribís, es gratis, ayudás, colaborás con estas ideas en pos de la defensa, mirá de qué, ¿no? Nada más y nada menos que de nuestro país, de nuestro orden jurídico, de nuestro Estado de Derecho, que es el que realmente nos protege en todas nuestras libertades. Es la Constitución, en definitiva. Para darle nombre propio, para bajarlo a tierra, el orden jurídico es el que establece la Constitución, que está en el vértice de un orden jurídico que es piramidal, porque tiene jerarquías, las normas tienen jerarquías para establecerse en un orden jurídico, y todas ellas deben responder a los mandatos o a los principios constitucionales. De eso se trata un Estado de Derecho. Y eso es lo que quieren violar los comunistas, porque ellos no quieren un Estado de derecho, ellos quieren un Estado ideológico de poder, que desde el monopolio de la fuerza, que es el Estado, no se ejerza legítimo monopolio de la fuerza, sino el monopolio de la fuerza ideológica. Eso es un Estado totalitario, como lo es un Estado socialista marxista. Desde ese lado están luchando, por ejemplo, los ejércitos rusos, los ejércitos chinos y el yihadismo contra el mundo libre. Esa coalición de países totalitarios, la autocracia rusa, un ex-KGB con reminiscencias patológicas, con una nostalgia por esa Unión Soviética, combinándola con aquella Rusia imperial, colonialista de Pedro el Grande. Le decían Pedro el Grande porque medía como 2 metros. Pedro Romanov, y de ahí la dinastía de los Romanov. Y viene tiempo después Catalina de Rusia, una prusiana que se va a hacer rusa, va a hablar perfectamente el ruso y se va a hacer la gran emperatriz rusa, que también va a desarrollar, incluso con más estrategia que Pedro I, el expansionismo, el expansionismo ruso, ese expansionismo zarista ruso para convertir a Rusia en un imperio, dado que Rusia nunca lo fue. Fue un país por Europa prácticamente invisibilizado y tienen esa, digamos, tara histórica de querer ser un gran imperio, y luego asumieron el modelo comunista. Pensaron que asumiendo el modelo comunista que formulaba Marx y que luego replicó en su estrategia política tanto Lenin como Trotsky, se podía dar entonces ese imperio ruso y en definitiva la revolución bolchevique, ese socialismo comunista, marxista-leninista, va a inspirar a toda la internacional comunista porque está basado en sus principales doctrinos, los que asentaron la doctrina del comunismo internacional. El comunismo es un movimiento internacionalista, ya desde la formulación de Marx, inclusive desde antes, porque Marx ya integraba la internacional socialista y luego va a crear la internacional comunista en 1919, recién el propio Lenin. Y se va a crear esa internacional comunista que se va a separar definitivamente de la internacional socialista y plantean el internacionalismo de ese modelo totalitario. Una vez que cayó la Unión Soviética, después de todo ese proceso fracasado, demostrándose en los hechos que es inviable el sistema comunista, el sistema del socialismo, con la estatización de los capitales, la colectivización de los capitales, propiedad colectiva y no privada, violando el Estado de Derecho, sin separación de poderes, sin democracia representativa, sin Estado de Derecho, bueno, eso fracasó, colapsó. Una sociedad sin libertades no prospera. Ese modelo totalitario después de 72 años colapsó y rápidamente se reinstala ese mismo modelo, reciclándolo en el Foro de San Pablo hasta llegarse, eso fue en 1990, Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, y en 2005 recién formulan toda la teoría del socialismo del siglo XXI, que es una remake, si vos querés, de esa pésima película
malísimo film de la Unión Soviética, de la Rusia soviética, del comunismo también vietnamita, del comunismo coreano, de todo el comunismo que instalaron prepotentemente en la Europa del Este, en esa Europa colonizada por la Rusia soviética, que va a federalizar ese modelo a partir del año 1922. Va a ser, ahí se va a crear la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso se pretende hacer en América Latina con este proyecto del Foro de San Pablo y los proyectos de los estados sociales multiculturales o plurinacionales o pluriculturales, como se plantea ya en la Constitución boliviana, en el modelo bolivariano revolucionario. Todo ese es el mundo que estamos viviendo en el contexto mundial de dos ejes con dos sistemas de vida, dos modelos, uno totalitario, la oscuridad, la que representa nuestro continente Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, representaba el kirchnerato en Argentina, pretende reformular, y le ha salido medio el tiro por la culata, a Boric. Se pretendió en Chile lo mismo que acá, un plebiscito que atentara contra el orden jurídico, contra la propiedad privada, contra la seguridad jurídica, yendo por el lado precisamente de una reforma del sistema de la seguridad social también contra los fondos de inversión y contra el sistema de la capitalización de los ahorros, el mismo sistema. Cristina Fernández hizo lo mismo con una ley confiscatoria, fue contra el sistema de la capitalización de ahorros y ahora Argentina también, desde ese default, está precisamente en tela de juicio. Tiene juicios multimillonarios por esa confiscación de propiedad privada. Ese modelo confiscatorio es típicamente comunista. Solamente el comunismo usa la confiscación. El Estado de Derecho no usa la confiscación, no la concibe, porque vos ahí violás derechos inviolables, violás estabilidad jurídica, rompés la estabilidad jurídica. Eso es lo que está el mundo hoy por hoy librando como batalla y se traduce en los terrenos de guerra, en los territorios. La invasión rusa otra vez a Ucrania. ¿Por qué digo otra vez? Porque la invadieron siempre a Ucrania. Pobres ucranianos siempre la ligan con los rusos. Desde Pedro Romanov, Catalina la Grande, Stalin y ahora Vladimir Putin, que replica históricamente a todos esos modelos a los que él considera que son sus paradigmas, sus referentes. Fundamentalmente Catalina la Grande y Stalin. Y así tenés al Partido Comunista Chino que colabora con todo esto y colabora fuertemente con el enriquecimiento del uranio y la tecnología militar nuclear de Corea del Norte y colabora fuertemente con movimientos también ambientalistas de cuño marxista hacia Europa, colabora con digamos, la financiación de esta globalización marxista de Occidente que con los ojos tapados no está viendo al enemigo cómo está jugando en el tablero de ajedrez y se suma a ese tablero de ajedrez el yihadismo con su proyecto hegemónico histórico ya desde los persas, desde el rey Darío y luego Jerjes, su hijo, cuando pretendieron dominar todo lo que sería la Magna Grecia, toda Grecia, y afortunadamente los griegos les ganan por goleada esas batallas, la batalla de las Termópilas, por ejemplo. Irán es eso, es Persia, y pretenden recomponer, reeditar también a Persia. Son todos modelos totalitarios con una fortísima nostalgia por sus imperios anteriores. El imperio persa, Irán. El imperio ruso, de los zares, los Romanov, el imperio ruso soviético posteriormente, Vladimir Putin, el imperio chino de las distintas dinastías, el Partido Comunista Chino. Ese es el eje, podemos decir el eje del mal, que trabaja fuertemente para desestabilizar a todo Occidente, que a su vez está desestabilizado por dentro porque le han introducido muy fuertes elementos doctrinarios de la doctrina marxista, como la sociedad igualitaria, la sociedad inclusiva, la sociedad de la diversidad, es decir, con la ideología de género, está muy debilitado Occidente también porque está desnaturalizado. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Acá tengo noticia, por ejemplo, ataques de cientos de misiles desde Irán a Israel. Sube fuerte el petróleo ahora, evidentemente, sube fuerte el petróleo. Acá están atacando, como se hizo en Chile, al sistema financiero.
Están haciendo la revolución socialista, una revolución socialista de trajes Armani, reloj Tag Heuer y de pronto perfumes de nicho o perfumes de alta gama, como, qué sé yo, un Club de Nuit. Y después se suben a sus coches de clase media o media alta, coches de gama media. Y están haciendo esa revolución en las calles, piqueteando los mismos funcionarios de EBU, los que ganan muy bien y tienen esos trajes Armani, las mujeres de pronto con vestimenta de alta gama Zara, con muy buenos perfumes. Están haciendo la revolución que contradice su estilo de vida. Están pretendiendo hacer del Uruguay un país como Cuba, como Venezuela, agrediendo de modo innecesario, de modo grosero, criminal, al sistema financiero, que es solamente eso, es un sistema de una cadena de bancos que operan en el mercado financiero de los capitales, nada más que eso. Pero han caído en los cuentos de los Salle, de los comunistas, abonando la teoría falaz de que el capital financiero es especulador, codicioso y empobrece a la gente. Lo único que hasta ahora está demostrado en la historia que empobrece a la gente es el comunismo. El comunismo sí empobrece y mata, empobrece y te encarcela, empobrece y te limita, empobrece y te censura, empobrece y te quita libertades. El comunismo, como en Venezuela, como en Cuba, como pasó en la Unión Soviética. 140 millones de rusos que murieron sistemáticamente por el régimen aplicando los gulags, campos de concentración y matanza masiva, como los campos de concentración de los nazis contra los pobres judíos, matando millones y millones de personas. Primer gulag de Stalin, 7,5 millones de ucranianos, pobre ucraniano. Siempre la ligaron mal. Y todavía escucho estúpidos que dicen, este está haciendo un acting, este Zelensky está de personaje. No, Zelensky está recorriendo el mundo, muchacho. Y está haciendo todo lo que puede porque le van dando una mano de modo oblicuo, indirecto, porque si no, este psicópata del Putin está amenazando todo el tiempo con torpederos nucleares, con submarinos nucleares, con lanzamientos nucleares, está amenazando, como nunca se vio en la humanidad, está amenazando con detonar una guerra nuclear si se meten con Rusia o colaboran con Ucrania. Y si colaboran directamente con Ucrania es una declaración de guerra a Rusia. Rusia, la que invadió unilateralmente Ucrania, un país soberano. Y lo mismo está pasando con los yihadistas respecto a Israel. Invaden el territorio israelí. ¿Se acuerdan de aquel atentado de más de 500 yihadistas de Hamas que ingresan al territorio de Israel, territorio soberano de un país independiente que está llevando una vida institucionalmente normal como cualquiera de nuestros países? Invadieron, violaron niños, mataron a sangre fría, como en la novela de Truman Capote, pero claro, en esa novela ves la muerte de una familia. Acá en este vimos el terror de la muerte de una cantidad de familias acribilladas a sangre fría y viendo morir unos a sus otros integrantes de la familia. Y no dijo nada la ONU al respecto. Ahora, cuando tuvo que hacer una represalia, Israel, perdón, tuvo que hacer una represalia en razón de su propia defensa, su autodefensa como nación, fue agredida, su población fue ultimada, fue vejada, violada, la mataron, llevaron un montón de personas, incluso secuestradas, quisieron negociar esos secuestros con líderes revolucionarios, terroristas de Hamás. Lo hicieron hasta por ese tema. Mirá qué tablero de ajedrez hay acá. Con los hutíes, por otro lado, tomando el Mar Rojo y secuestrando a las embarcaciones que transportan mercadería, secuestran a su tripulación, que es tripulación mercantil, no de guerra. Estaban haciendo la misma que hacían los nazis en el Atlántico, por eso se va a dar la gran batalla del Atlántico, con las Wargamers, que son unas mujeres maravillosas que logran vencer con estrategias de guerra, por esos juegos de guerra, hasta el juego que replica, cómo trabajaron de modo técnico, táctico, estratégico desde una contadora, la primer contadora que se recibió en Inglaterra, trabajando estrategias que lograron vencer a los U-Boats, que era la brutal Armada Marina
de los submarinos nazis que buscaban hacer colapsar todo el Atlántico, es decir, todas las embarcaciones, el transporte de mercadería, para asumir en la pobreza, en el colapso económico a Inglaterra. Están haciendo todo eso otra vez, pretendiendo que colapse el sistema capitalista, que colapse un sistema que se había extendido, se había universalizado a través de la internacionalización de las balanzas comerciales, de los negocios. Por eso se habla de un capitalismo global que ahora ya dejó de serlo, o va dejando de serlo, a través de bueno, la declaración de guerra que van haciendo estos países al mundo libre. Y si cae, esperemos que no, Dios nos libre y nos guarde, si no vencieran esta batalla Israel, después los yihadistas que tienen ese proyecto de la Sharia, que es precisamente el proyecto chiita fanático religioso de una teocracia islámica totalitaria que pretenden extender en todo el mundo, después van a ir hacia Europa para atacar precisamente a ese mundo libre, capitalista, democrático que ellos aborrecen. Son una teocracia totalitaria que aplica en lo económico, en lo social y en lo institucional un modelo socialista, igual que los comunistas. Es un modelo socialista. De ahí la unión entre Irán y Venezuela con el Foro de San Pablo. De ahí la unión del mundo palestino con el mundo comunista de la revolución del Foro de San Pablo, ese socialismo del siglo XXI que hoy representa como el país modelo de ese mamarracho, de ese terror, el modelo bolivariano revolucionario que hoy tiene como dictador prácticamente un títere a Nicolás Maduro, que están en fortísima alineación estratégica, productiva, económica, militar, con el Hezbollah y con Irán, que es la casa teocrática de los movimientos yihadistas, es decir, pretendiendo esa Sharia y estableciendo un modelo socialista, primo hermano del modelo comunista. A eso está alineado el Frente Amplio, a ese mundo. Por eso todo el tiempo abogando por la Palestina unida y por el mundo palestino y los pobres palestinos. No les importa nada al resto, no les importa Israel, el mundo libre, no les importan los miles y miles de ciudadanos israelíes que murieron, que vejaron, que mataron a sangre fría, simplemente para llevar a cabo actos terroristas, es decir, para provocar el terror. Y siempre parece que la balanza a nivel internacional, incluso desde los organismos internacionales, se inclina más hacia el lado de estos totalitarios que hacia el lado de los países libres que están siendo agredidos, como en este caso Israel. Y a ver si te muestro un video muy cortito del expresidente español, José María Aznar. Creo que fue el mejor presidente que tuvo España a la salida del franquismo. No hubo otro como él. Y dice algo sumamente interesante en pocas palabras respecto a este tema, sobre todo el islamismo contra Israel y lo que pasaría si, esperemos que no, si lamentablemente cayera Israel en esta gran batalla contra este yihadismo de la Sharia, que es el yihadismo chiita, perpetrado desde la casa madre, Irán, a través de grupos terroristas como en este caso Hamas. Si Israel fracasase en esa posición, habría zonas del mundo ya que estarían muy comprometidas. Dicho de otro modo, si Israel no gana, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa. Y eso es algo que estratégicamente tenemos que tener en la cabeza. Muy claro, ¿verdad? Muy claro. Es así. Esa es la guerra que se está librando en el mundo. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Por eso yo titulé en el programa, para el programa de hoy, en el banner, El mundo en guerra. Todo esto que intenté resumirte es lo que está pasando en términos, si vos querés, sustanciales, conceptuales, y que van explicando los movimientos que se van dando de ejércitos, los movimientos territoriales y las alineaciones políticas. Imagínate lo que hay soterrado, ¿no? Las financiaciones que hay a grupos políticos muy fuertes. Acá, por ejemplo, Frente Amplio, trabajando fuertemente con el grupo Magnolio para hegemonizar los medios de prensa, hegemonizar la opinión pública
y distraer tanto a la opinión pública que el cuerpo electoral uruguayo siquiera sabe que está sometido a una brutal manipulación y sometido a legislar por constitución lo que no le compete, lo que no tendría valor, inclusive desde el punto de vista estrictamente jurídico, para un Estado de Derecho y para nuestro orden jurídico. Sin embargo, pretenden que el cuerpo electoral, que nada sabe de estos complejos temas de la seguridad social, legisle, estropeando todo el modelo jurídico financiero, el modelo jurídico de la propiedad privada y así también, digamos, la macroeconomía del Uruguay. Mañana vamos a compartir una nota en la que el doctor Saldain explica cómo colapsarían, inclusive, todos los sistemas de las cajas, digamos, jubilatorias, todo el sistema de las distintas cajas y cómo colapsaría en definitiva el BPS también si esto pasara, porque no va a quedar pacífico. Además, es un Estado que robaría por constitución, que establecería el robo, primero robándole a la constitución su naturaleza, su verdadera vocación, su inspiración de ordenador jurídico. Es decir, viola gravemente la propia constitución y hace decirle a la constitución que Uruguay es un Estado ladrón. Bueno, eso es lo que está planteando el PCNT, Partido Comunista del Uruguay, integrado al Frente Amplio, y todo eso representa al Frente Amplio, aunque te digan que no están de acuerdo, y aunque los contadores y los economistas hagan a decir que no están de acuerdo con este plebiscito. Pero está, hasta ahí, y no decimos más nada, y se quedan callados. Y no ves a Orsi, bueno, que no sabe hablar además, ¿qué va a decir de esto Orsi? ¿Qué nos podría decir Orsi respecto a este tema? ¿Y a ustedes les parece que podemos estar en un país normal cuando los datos estadísticos dan una proyección que está ahí equiparable a la coalición de gobierno y que perfectamente podría ser el próximo presidente de los uruguayos, Yamandú Orsi, con Carolina Cose? Esos dos personajes de presidente y vicepresidente, falta la cara de Cacho de la Cruz acá, ¿no? Qué lindo país tenemos, ¿verdad? A lo Franchella. ¿No te parece, Maxi? A lo Franchella. Qué lindo país tenemos, ¿verdad? Irónicamente hablando. Está complicado. Realmente el Uruguay está complicado porque el sistema político uruguayo como un todo no le canta la justa, como diría Jorge Valle, no canta las 40, como diría el tango, no está diciendo la verdad de todo esto, no está diciendo la verdad de la milanesa en todos estos temas. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir viendo, analizando lo que pasa acá y en el mundo y bueno, intentar ubicarnos en dónde estamos. Chau.